Rubio Cristóbal, Gabriela Zulin, Presente, pastor, buenas noches. muy bien, Gabriela. Sol, Micaela, Presente, pastor. Buenas muy noches. bien. Roger Alexis, Buenas noches, Pastor Julio Cristóbal. Buenas noches, disculpen. ya, muy bien. Brigitte, Adi de la Cruz, Cristian Villalta, Presente, pastor, buenas noches. Otra vez. muy bien. Astrid Vega, Presente, buenas noches, pastor. muy bien, buenas noches. Astrid Leoncio, Presente, pastor, casamos. muy bien, ya está. Ok, bueno, están creo todos. Falta solamente Roger y Adi, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Hoy día estamos, am, vamos a sacar acá esto. Ya. Muy bien, hermanos. Buenas noches a todos. Estamos reiniciando nuevamente la clase después de la semana que han tenido, ha tenido una suspensión la clase por motivos de la asamblea, ¿no? Del presbiterio. Eh, Creo que el hermano Javier ha estado ahí, ¿no? Entonces, ya nos En informará Mamapampa hemos estado, pastor. en Mamapampa, ¿no? En Bonito lugar, Mamapampa. en plena puna. Eh, Al frente del Sí. Guandoy. ¿No? Sí, yo he estado por ahí, me acuerdo. Es una parte de altura, ¿no? Sí. Eh, Contra los abusos del clero. no les pasó nada. Está bien. Bien, vamos a continuar. Esta es la séptima clase, debería ser en realidad debería ser la última clase hoy día, pero como que se ha suspendido, vamos a correr una semana más. Entonces estamos Ujú. en la séptima semana ahora y la octava, la que viene. No se olvide que aún así todavía ha habido un tiempo de descanso, aunque para algunos ha habido este, esta tarea, seguramente han estado bastante ocupados, para algunos otros no. Eh, Había un trabajo, una monografía que realizar y que debían de trabajarla, ¿no? Entonces, esta es la semana 7, debería ser ya la entrega, ¿no? No he recibido nada todavía. Así que le doy plazo entre esta semana y la última que viene. Ya, ya saben, no presentan, no tienen nota, tienen que presentar ese documento como base del trabajo, respaldo del trabajo y de la Y ya, exposición, es decir, de haber estado en en el curso como parte de, digamos, del requisito, eso es necesario. ¿Ya? Eh, Estamos viendo en el plazo exacto. Ya, por favor, Pastor, la próxima semana, entre esta semana, pastor, no la próxima, sino entre esta semana y la siguiente debe estar ya el trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Cristian, pastor. sí, Pastor, disculpe, al tanto. Eh, sí, sí. ¿Cuál ¿Sobre es la qué? ¿De todas las clases o hay un tema en específico para hacer la monografía? Ya lo mencioné, hermano, es solamente un tema. Ujú.
Yo estaba denunciando esto desde Hay un tema, el ¿no? Es, comienzo, para que no a última hora estemos en esto, ¿no? Parece que no se ha entendido. Y yo mencioné eh, que esta tarea, usted debe traer un tema dentro del syllabus y desarrollarlo, ¿no? Esa fue la tarea. Nunca dije de todo el curso, por si acaso. Nunca mencioné eso, ¿ya? Entonces, hagamos por favor esto de esa manera, no se olviden. Y ahí tienen una selección de cosas que pueden ok. trabajar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Creo que está claro, ¿no? Bien, hermano, vamos entonces a empezar. Hermano Javier, una palabra de oración, ¿ya? Oremos, hermanos, por favor, oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente por tu misericordia que tienes para con nosotros. No siendo dignos, eres grande en amor que nos permite, Señor, todavía en esta hora, tener este estudio, Señor, que vamos a empezar. Guíanos, por favor, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos, asístenos y sobre todo, Señor, danos siempre ese entendimiento para entender tu palabra y esa humildad para recibirla. Por favor, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No veo todo. A ver, ¿cómo es esto? No me parece acá. Ya. Entonces está Javier, Astrid, Cristian, Julio, Leoncio, Zulín. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis. Sí, alguien se fue. Ahí será Sol. Sol le ha salido. Sí. Lo demás es la misión de STEC. Después está el pastor Esteban y yo, ¿no? Son los tres que ocupamos tres casilleros ahí. Y son seis participantes en este momento. Son siete, en realidad. Sí, Sol entra, ¿no? Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver si pueden compartir alguno. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de, Jonathan, ahí está, Jonathan Edwards, sí. ya, a Jonathan Ahí, Edwards también, ya estamos, ¿no? Sí. sí, Jonathan Edwards es uno de sí. los grandes Ese faltaría. predicadores dentro del despertar norteamericano, ¿no? Que fue influenciado con Whitefield, ¿no? Whitefield fue a Estados Unidos justamente también, ¿no? Él era inglés y estuvo con John Wesley, y John Wesley, por supuesto, se le reconoce por su ministerio y su gran ministerio que
desarrolló y con toda su tarea se formó la iglesia metodista, por un lado, pero no solamente la iglesia metodista, sino que en Inglaterra se desarrolló lo que se conoce como el movimiento de santidad, ¿no? Y también, Pastor, está bajo su volumen. ¿Puede levantarlo, por favor? ya, voy a ver eso, ese detalle aquí. Me, Vamos a ver cómo está este asunto. Ya, ahora sí. Excelente, pastor. Muy bien. No sé por qué cada vez que enciendo el Zoom, me ocurre eso. Se baja el volumen, ¿no? Entonces tengo que estar cuadrando el volumen constantemente para que se pueda escuchar. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí, pastor. Amplíe su pantalla también, Pastor, pastor. sí, Sí, eso sí lo vamos a hacer, ujú. no se preocupe. Hay una opción en la pantalla también para subir y bajar volumen. Ah, sí, pero ese es otro, pues, ya, estamos regulando, No veo su cobertura del pastor, no sé si estará bien o no. De repente sea su señal. ya, ahora se me escucha, ¿no? Sí, fuerte y claro. Ya. Bueno, creo que ahora ya no haya más interrupciones y vamos a continuar, sí.
Bien, entonces estábamos diciendo que este, eh, John Wesley, a él se le debe el movimiento que se conoce como movimiento de santidad, pero hay algo más. Él con Whitefield formaron lo que se conoce como, y también de paso con el impacto que hizo hacia Norteamérica, el movimiento que se va a conocer como las iglesias evangelicales, ¿no? ¿Ah? Es decir, el movimiento evangelical. Y ese es el nombre que va a pegar, y bueno, creo que es el que ha pegado en Latinoamérica, ¿no? Porque en Norteamérica no se le conoce así, aunque viene de ahí, de eso, ¿no? El nombre de evangélico, ¿no? Pero nace de todo este movimiento, ¿ya? Que se da en Inglaterra y que le da un perfil a la iglesia protestante, le da una otra mirada, otro rostro, digamos, un rostro más amigable, posiblemente más eh, empático, por decir en términos modernos, ¿no? Y eh, por otro lado, también podemos usar hoy día también la palabra influencia, ¿no? O sea, fue un movimiento de influencia, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se permitió, digamos, el desarrollo, ¿no? De la nación. Hay que reconocer, Estados Unidos tiene origen protestante, ¿ya? Pero dentro de ese origen protestante, la tendencia que ha sido es la tendencia evangelical, ¿ya? La iglesia evangélica. Y de ahí ese mover de la iglesia evangélica ha llegado a América Latina y nosotros conocemos a la iglesia como la iglesia evangélica, ¿ya? Esta tiene varias connotaciones, de hecho, no es tan fácil, es tan variada el aspecto del movimiento evangélico, ¿no? Donde están, por ejemplo, las iglesias históricas. Las iglesias históricas son las iglesias que están ligadas al protestantismo original, ¿no? Y al movimiento de la Reforma. Luego vienen las iglesias evangélicas digamos, evangélicas en sí mismo, ¿no? Que es el movimiento de continuidad del movimiento protestante. Luego vienen las iglesias fundamentalistas, que son las que han caracterizado el mundo evangélico en Estados Unidos, ¿no? Las iglesias fundamentalistas, ¿ya? Dentro de ellas hay las iglesias que se conocen como ultraconservadoras y conservadoras, ¿no? Eso es el movimiento fundamentalista que es muy fuerte en Estados Unidos y también lo es aquí el perfil que se tiene del mundo evangélico viene de ese sector, ¿no? Después de eso viene el pentecostalismo, que también de alguna manera hoy se ha convertido en fundamentalista, porque no nació así, y dispensacionalista, ¿no? Y luego viene, por otro lado, las iglesias que no me gusta llamarle progresistas, son iglesias de corte abierto, hay liberales, hay Pastor, pastor, perdón, la pantalla se ha congelado. no, no se ha congelado, Ay, 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 perdón. lo he, a ver, no lo estoy moviendo. Allá, Ya, entonces ahora sí. esta parte de las iglesias, digamos, podemos llamarle de corte amplio, de teología amplia, de postura más abierta, ¿no? Entonces son otras iglesias que están dentro de ese encaje, algunas, como la metodista, que aunque es histórica, está bajo ese rubro, está la iglesia anglicana, está la iglesia luterana, que aunque es histórica, pero también está muy abierta, ¿no? En sus propuestas teológicas, ¿no? Especialmente
asumiendo la teología alemana, ¿no? Todo lo del siglo XIX y XX, esa tendencia de la teología alemana que imperó en, este, en Europa, ¿no? Entonces, y de hecho, de ahí salen las que son liberales, las más liberales, las que aceptan, por ejemplo, el asunto de la unión matrimonial, ¿no? Del mismo sexo, ¿no? Entonces ahí hay esas tendencias están dentro de, de las iglesias evangélicas, ¿no? Esas son las más abiertas, ¿ya? Que están en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Eh, Estas son muy fuertes, luchan por varias cosas que son sí correctas, me parece, pero ese es el único elemento que inclusive ha hecho que las iglesias se dividan, es decir, que en el movimiento hayan trabajado esta parte como como una propuesta diferente. Entonces, salen de las iglesias que son, digamos, menos propuestas para esto, ¿no? Entonces, ahí está la iglesia, hay parte de la iglesia luterana, hay parte de la iglesia anglicana y episcopal, hay parte de la iglesia metodista y también parte de las iglesias presbiterianas, ¿no? Así que ya han salido ya de ese corte, ¿no? Por ejemplo, la PECUSA, que es la iglesia presbiteriana de Norteamérica, en cuanto a este tema del matrimonio del mismo sexo, se ha dividido, ¿no? ¿No? O sea, ha salido una iglesia presbiteriana que acepta eso y hay una iglesia presbiteriana que la PECUSA que no la acepta, ¿no? Entonces, eso, eso ha afectado, digamos, varios sectores de la iglesia, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Eso es solamente para conocer cómo ha sido el movimiento evangélico o cómo es, ¿no? El mover, ¿no? Eh, Esta que también que hemos hablado del asunto de la unión matrimonial, también aceptan el aborto, ¿no? Que es el otro tema, que también el sector evangélico tiene varias tendencias también, ¿no? La más radical, la del mundo evangélico fundamentalista, propone que no al aborto, ¿no? Ni siquiera cuando hay emergencia o cuando hay una situación de muerte, no, nada, ¿no? En cambio las otras sí, sí hay eh, casos y la ley peruana inclusive permite esto, aunque creo que han ordenado eso que ya está prohibido, ¿no? Pero sí hay el aborto terapéutico está normado dentro del Estado peruano, ¿no? Que algunos no lo consideren eso tampoco, eso es otro detalle. Pero en fin, no voy a hablar de eso, solamente estoy informando ya de los matices que tiene la Iglesia Evangélica, que no tenemos un solo criterio con respecto a estos temas, ¿no? Sino que es variado, ¿no? ¿Ya? Lo que sí impera es, digamos, la idea fundamentalista, eso sí, ¿no? Es el más fuerte y por eso se conoce a la iglesia hacia afuera, ¿no? Más o menos damos la mirada como que todos somos iguales y no es así, ¿no? Bien, de Edward entonces ya hemos hablado, seguramente sí, cómo se dio el avivamiento, ¿no? Y él estuvo en Yale, ¿no? Estudió también la Biblia, ¿no? Fue después elegido para el ministerio, ¿no? Y él dijo, me dediqué solamente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que pertenecía al Dios para no pertenecerme en ningún sentido, para no apoyarme en algún derecho, presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás hasta el fin de mi vida. Alguien se refirió a él de esta manera, dice, su secreta
o su secreto, pero constante comunión con Dios hacía que su rostro resplandeciera delante de los hombres y su apariencia, su semblante, sus palabras y todo su comportamiento estuvieron siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad. Eso de que tu rostro estaba resplandeciente es una manera, me parece, es una metáfora que utiliza en este caso este analista, no hemos puesto su nombre, que habla acerca de Jonathan Edwards, ¿no? De hecho, que hay que tener cuidado con eso. No hay un rostro que resplandezca más que otro. Eso es, depende más bien de nuestras acciones y actitudes, nuestro comportamiento, ¿no? Bien. Se casó con Sarah Pierpont, hija de un pastor, tuvo 11 hijos. En esa época era muy común tener muchos hijos, ¿ah? Aún inclusive entre los pastores. 11 hijos tuvo Jonathan Edwards, ¿no? Pero creo que este, en el caso de John Wesley, ¿no? A ver si me equivoco, él tuvo también muchos hijos, ¿ya? Dice que tuvo 19 hijos. 19 hijos tuvo. Imagínense esa familia, ¿no? Pero no recuerdo si son 9 o 10 que murieron, ¿no? No llegaron ellos a concretar, así que se quedó la familia, la mitad de la familia. Aún así, era un número grande. Pero bueno, para ese tiempo en que vivió Wesley o Whitefield y Edwards, eso era común, ¿no? Las familias tenían muchos hijos, ¿ya? Hoy es lo contrario, ¿no? Todavía hasta algunos años, en unas décadas en las iglesias evangélicas, habían familias de 5, 6, ¿no? 7 hijos, ¿no? Ahora ha bajado el número a 3 o 4, casi. 4 es bastante. 3, y en otros casos 2, y algunos solamente tienen uno, ¿no? Entonces, ha cambiado un poquito esa actitud en cuanto a los hijos, ¿no? Entonces ya no hay familias numerosas, ¿ya? Ya no hay familias numerosas. Antiguamente sí lo sabía, ¿no? Eh, yo recuerdo de mis hermanos, nosotros fuimos a ver, eh, este, 5 fuimos, ¿no? Una murió de niña, de bebita, quedamos 4. De esos 4, ya mi hermano menor murió y quedamos 3 nomás, ¿no? Ya. Aún así, ese es un número más o menos razonable en ese tiempo, ¿no? En otras familias sí, conozco familias de 6, 7, 8 hijos, ¿ya? Yo tengo una compañera de clase de estudio, ¿ya? Que era parte de una familia de 14 hermanos, ¿no? 14 hermanos. Imagínense, no sé cómo será el caso de ustedes, ¿no? ¿Cuántos hermanos tendrán? ¿No? Pero así así la situación, ¿no? Bien, Pastor, bien. era tal vez por el concepto que se tenía, concepto bíblico, de que, bueno, nosotros, yo por ejemplo también no, somos 7 hermanos nosotros, y mis padres tenían el concepto, ¿no? De que cuanto más hijos tenías, Dios te iba a bendecir más. De ahí el dicho de que cada niño viene con un pan sobre el brazo, ¿no? Tal vez de repente ese era el concepto en las familias antiguas que se tenía. Sí, en alguna manera es verdad. Eso que tú mencionas es la idea que se tenía, ¿no? Y además no había el cuidado, ¿no? De lo que se conoce como a ver, este, es regular el asunto de las relaciones y también de, del cuidado para tener los hijos, ¿no? Entonces ese aspecto también hoy ha entrado muy fuertemente, ¿no? Y entonces las parejas de hoy se cuidan, ¿no?
y van programando, planificando los hijos. En cambio, antiguamente, y eso ni siquiera estoy hablando de las familias cristianas, ¿no? En el mundo general, ¿no? No había cuidado, ¿no? Entonces venían los hijos que venían, ¿no? Y en la iglesia evangélica mucho más todavía decía, ¿no? Entonces, tener hijos es bendición, ¿no? Y dice todavía que el Salmo dice que es bendición llenar las aljabas de hijos, ¿no? Es decir, tener muchos hijos, ¿no? Entonces, cuanto más hijos tenías, más bendición que Dios te daba, ¿no? Esa fue la concepción que en la iglesia evangélica se denotó, ¿no? Se espiritualizó. Hoy día ya ha ido variando eso. Como digo, estamos en otra etapa y seguro que hoy día no vamos a tener familias de 8 o 10 hijos, eh, que por ahí puede suceder, ¿no? Pero es escaso, ¿no? Por la cuestión económica también, ¿no? También eso limita, ¿no? Y las tendencias de la vida moderna. Bueno, ahí cerramos ese espacio, está muy interesante ese aspecto de detalle de las familias y de cómo pensaban los padres antiguamente, ¿no? ¿No? Entonces, eso de regular la maternidad, ¿qué va a hacer eso? Dice, no, está yendo contra Dios, dice. Hay que, hay que dejar que Dios nos llene la casa de hijos, ¿no? Pero eso es el control de natalidad, ¿no? Eso es lo que se conoce como control de natalidad hoy día, ¿no? Bien, entonces, según el caso de Jonathan Edwards, es que él dice que, bueno, tenía una muy buena salud, ¿no? Tuvo una madre, una mujer de oración, ¿no? Y por otro lado, también, este, Jonathan Edwards, pues tenía muchas revelaciones, ¿no? ¿No? Muchas revelaciones. Entonces, no se le conoce a Jonathan Edwards como pentecostal, porque creo que él era congregacional, ¿no? Pero de todas maneras, es un hombre que este, tenía muchas experiencias. Yo he conseguido varios libros de él y hasta hace poco, nomás ayer tuve un tiempo, pude bajar más de 200 libros, ¿no? 220 y tantos libros que bajé y uno de ellos, dos, tres de Jonathan Edwards, ¿no? Entonces le voy a compartir a ustedes eso y sobre todo el que habla acerca de la historia del avivamiento, ¿no? Ese sería muy bueno para que ustedes lo lean y vean sus puntos de vista y cómo es que él comenta acerca de toda esa vivencia del avivamiento norteamericano, ¿no? Dice que estudiaba mucho, ¿no? Y oraba 13 horas diarias. No sé si eso ha sido toda su vida, pero 13 horas de hace bastante, ¿no? Es decir, casi todo un día, ¿no? ¿No? 11 horas después, entonces las 8 horas que duermes y lo demás te quedan ahí 4 para almorzar, descansar y alguna cosa, ¿no? Con la familia. Bueno, su esposa estaba junto a él en la oración, ¿no? Y dice que después de la última comida dejaba todo lo que estaba haciendo para pasar una hora con su familia, ¿no? Bueno, era muy metódico en alguna manera, ¿no? Una hora con la familia es poco, me parece, pero es lo que daba, ¿no? Porque él se dedicaba todo a Dios, ¿no? Hoy cuando habla así de dedicarle un tiempo, le llaman calidad de vida, calidad de tiempo, dice, ¿no? Y yo no concuerdo con esa idea de calidad de tiempo en darle solamente un determinado momento a la familia o a un grupo o a lo que tú deseas hacer. Me parece que es un eufemismo, ¿no? Para tratar de parcelar nuestra vida, ¿no? En todo caso, sí es necesario un tiempo con la familia. Su énfasis fue el nuevo nacimiento, que también esta es otra característica
del mundo evangélico, ya hemos dicho. O sea, en lo evangelical no planteaba el arrepentimiento, ya, el nuevo nacimiento, ¿no? El llamado a las almas, ¿no? A la conversión, el llamado a la conversión, eso es muy evangélico, ¿ya? Y el hecho del énfasis en el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, el mundo evangélico en alguna manera inventó, digo inventó porque eso no está en la Biblia tampoco, este, que cuando un predicador, ¿no? O sea, ha hecho su mensaje, al final hace un llamado, ¿no? El llamado al arrepentimiento. Convoca a la gente, ¿no? Buscando que levante las manos, luego lo combina a que se levante, se pare, ¿no? Y luego los hace pasar al frente para la oración, ¿no? Para hacer una oración de arrepentimiento que los norteamericanos han sistematizado como llamándole la, este, la oración del penitente, ¿dicen? ¿No? La oración del penitente, ¿ya? Entonces, se hace eso y una vez que hace la oración y la persona te acompaña o repite la oración, entonces ahí decimos, ya has nacido de nuevo, ¿no? O sea, se ha sistematizado ese modelo que viene de la costumbre dentro de las iglesias evangelicales, ¿no? Y que hoy día es muy fuerte en las iglesias que hacen énfasis en la evangelización desde esa perspectiva, ¿no? Creen que evangelizar es llamar a la gente, pasar adelante, hacer la oración y luego los consejeros se encargan de lo demás, ¿no? Entonces ya se convirtieron. Eh, pero esa característica es una característica proselitista, porque busca gente para engrosar la iglesia, ¿no? Bueno, eso es una opinión de alguna manera. Puede ser también el sentido realmente es que queremos que lleguen al Señor, ¿no? Esa es la idea, que ellos conozcan al Señor, ¿ya? Pero generalmente los guiamos de acuerdo al molde o a la forma o costumbre y puntos de vista de la iglesia en la que están, ¿no? Ahí viene la situación. Me parece ahí que el énfasis debe ser en Jesús y no en nuestra tradición, nuestro dogma o nuestros puntos de vista, ¿no? Bueno, en fin, eso es otro aspecto, ¿no? Las iglesias presbiterianas no tienen esa característica, ¿no? No hay ese signo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la gente se convierte al Señor? A ver, ¿recuerdan a alguno en su iglesia hay llamado? A ver, ¿hacen llamado? ¿Sí? Cristian dice que sí. Uno es al arrepentimiento. Ya, pero eso es básicamente evangélico, no es presbiteriano. Bueno, los presbiterianos no hacen ese llamado, ¿no? ¿Alguno otro hace eso o ven que en la iglesia se hace un llamado, ¿no? A que vengan al Señor? De repente alguno es el arrepentimiento porque necesita arrepentirse, pero digo que los combinen para que se encuentren con el Señor, ¿no? Y entreguen su vida al Señor. Eso generalmente no es muy común, ¿no es cierto? ¿Verdad? No es muy común en las iglesias presbiterianas. ¿Cómo entonces sabemos que una iglesia o una persona se convierte o una persona se entrega al Señor? En el proceso de la asistencia a la iglesia, ¿no? Por su perseverancia, pastor. Que viene a la iglesia, Proceso, se la claro. De aborda perseverancia. y entonces se lo busca y luego si él va viniendo, va viniendo, va viniendo, ya y cuando comienza y convence que necesita ser bautizado, entonces ahí es donde ya lo asumes como un creyente, ¿no? Se bautiza y es parte de la membresía después, ¿no? El tratante es un simpatizante, esa es la figura, ¿no? Bueno, no es malo lo otro que estoy mencionando, lo otro también se puede hacer ese llamado o hacer que la gente haga su decisión, ¿no? Es lo que llamamos la decisión, ¿no?
hacer la decisión por Cristo, ¿no? Eh, pero, como digo, son algunas iglesias las que sí hacen, otras no. Dentro del mundo protestante, dentro del mundo reformado. Dentro de las iglesias evangélicas sí eso es muy común, ¿no? Es tan común que a veces se comete errores también, ¿no? De hacer que la gente, llamar que es un creyente que ha entregado su vida al Señor, ¿no? Porque ha hecho una oración. No necesariamente la oración no es mágica, ¿no? No es algo mágico que inmediatamente por haber hecho la oración entonces ya estás convertido, ¿no? Eso depende también de la experiencia y del corazón y la disposición y de que haya sido, que ha entendido el mensaje y de esa manera entonces entrega su vida voluntariamente al Señor, porque esa es la idea, es voluntariamente, no por obligación, no es por coacción, ¿no? Sino por voluntad propia, ¿no? Entregando la vida al Señor. Bueno, Pastor, pastor, sí, también puede ser eso parte de su argumento doctrinal, o sea, por eso la práctica de ellos en el tema de decir arrepiéntete, ¿no? O sea, que la salvación viene a partir de ellos. Nosotros no creemos así, ¿no? Nosotros creemos que nacemos primero y que sí, al nacer primero, no, ese nacimiento nos produce arrepentimiento, ¿verdad? Y confesión sí, de fe. Entonces, sí, ellos a partir de eso, toma tu decisión, ¿no? Lo que le llaman ellos, ¿no? La decisión sí, de fe, ¿no? Si sí, oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Entonces, sí, sí. puede ser parte de su doctrina también, por eso el Claro, lo procedimiento que es, tienen eso del llamado al arrepentimiento, ¿no? sí, lo es, porque justamente esa idea de que el hombre va, acerca y decide, ¿no? Dentro del mundo presbiteriano no se practica eso porque no es el hombre el que decide, ¿no? Es el hombre que ha sido tocado por Dios, que entonces sigue al Señor, no decide, sino sigue al Señor, ¿no? Entonces hay una diferencia entre esa perspectiva, ¿no? La cosa es seguir al Señor y dar todo tu vida a Él, y otra cosa es decidir, ¿no? ¿No? Entonces, no está en nosotros recibir la salvación, ¿no? O decidir ser salvos. La salvación es de Dios y es por gracia, y Él lo da, ¿no? Y lo entrega. Entonces, nosotros simplemente lo asumimos, ¿no? El Señor es el que nos recibe. Claro que evangélicamente decimos, no, nosotros recibimos al Señor, pero no somos nosotros los que tenemos que recibir al Señor, ¿no? Aunque creo que por ahí está en la Biblia algo eso de el que recibe, ¿no? Creo que está en Juan 1:14 cuando dice eso, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron le da potestad de ser hechos hijos Y a los que creen en su nombre les dio la que potestad creen de en su ser nombre. hechos Claro, hijos de Dios. es lo que creen en su nombre, pero dice ahí el texto, a los que lo reciben, dice, ¿no? ¿Eh? Ujú. Pero tiene otra connotación eso de recibir, ¿no? Pero que en el mundo evangélico lo hemos asumido como la decisión que cada uno hace, ¿no? ¿Ya? Como no creemos este, en el libre albedrío con respecto a la gracia y la salvación, entonces no es que nosotros decidimos, no, ¿no? La decisión ha sido hecha por el Señor. Él se acerca a nosotros y nos conmina más bien a seguirlo a Él, ¿no? ¿Ya? Ahí se llama eso gracia irresistible. Cuando eres atrapado por esa gracia es imposible que te resistas, ¿no? Y por eso entonces viene todo el proceso y la experiencia cristiana. Entonces es otro punto de vista diferente al punto de vista común y general, o el que se ha hecho popular, básicamente, porque valga verdad, eso es así, ¿no? Es lo que más se ha hecho popularmente dentro del mundo evangélico, ¿ya? Pero las iglesias históricas no practican esa forma, ¿no? Entonces, más es al estilo bíblico, ¿no? Acercarse a la persona, disipularlo y de esa manera dejar que esa persona
tenga conciencia de su acercamiento con Dios, ¿no? Entonces, por medio de un discipulado, el discipulado no empieza cuando se convierte recién, ¿no? Sino desde el momento en que tienes contacto con la persona, ¿no? Y la persona va teniendo convicción, seguridad, y entonces ahí sigue al Señor. El resto corresponde al Señor, ¿no? Bueno, todo corresponde desde el comienzo, ¿no? Así Ese es el es. modelo de Felipe, en todo caso, ¿no? Felipe el Evangelista, ¿no? Bien, aquí hay un famoso sermón a ese estilo, porque ya hemos dicho, Jonathan Edwards es parte de esa tendencia que se grabó, que se ha hecho ya tradición, costumbre, práctica dentro del mundo evangélico, ¿no? Que es llamado al arrepentimiento. ¿Ya? Y aquí está el famoso sermón de pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿no? Hoy día, un mensaje de ese tipo seguramente no sería bien escuchado, ¿no? Por la gente, ¿no? ¿Cómo es eso de Dios airado? ¿Cómo es eso de que somos pecadores? La gente ya no dice que no quieren reconocer, y por otro lado dicen que el pecado no existe, dicen algunos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no son pecadores, ¿no? Y que Dios esté airado, ¿no? ¿Cómo va a ser que Dios esté airado? No, Dios nos ama a todos. Dios acepta a todos. Y al final todos van a estar arriba, ¿no? ¿No? Eso me hace acordar a esta figura, más allá de lo que pueda haber ocurrido con esta señora, que en alguna manera por lo que ha hecho, con su, digamos, con su habilidad, el don que ella tenía, ¿no? De la música, era compositora peruana, estoy hablando de Chabuca Grande, ¿no? Una gran mujer, ¿no? Que nos dejó tantas canciones hermosas, ¿no? Que pintaban toda la tradición limeña, especialmente, ¿no? Bueno, hay una canción que hizo Alejandro Jaén, creo que se llama este autor español, ¿ya? Este, no recuerdo el nombre de la canción, pero que habla acerca de ella, ¿no? Eh, eh, Déjame que te cuente, creo que se llama, algo parecido así. O, o déjame que te diga, algo así. Ya, que es una canción dedicada a Chabuca Granda. En la letra, dice, te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, ¿no? El verso y la palabra, ¿no? Y luego dice, habrá que ver la fiesta que hay en el cielo, dice, ¿no? ¿No? O sea, como que da con entender eso de que ella ya está en el cielo ahí, ¿no? ¿No? Entonces la jarana que hay en el cielo ahí, dice, ¿no? ¿No? Y te has encontrado con los incas, dice, ¿no? Los que este, ansiaron oír tu voz, dice, ¿no? Es poético, eso muy bonito, pero no es una realidad, ¿no? ¿No? Pero eso prefigura la idea, pues la idea de que hoy se cree que, bueno, te mueres y ya te vas al cielo, bueno. Si eres creyente o no, no importa, ¿no? En fin, eso se ha generalizado, ¿no? Entonces, hablar de un Dios airado suena raro hoy día, pero en la época de Jonathan Edwards fue muy fuerte, tocó, movió, ¿no? Bien, entonces movió muchas multitudes, ¿no? ¿No? Y eh, lo que sucedía en sus cultos, tan igual que en la de Whitefield, ¿no? Dice que el sermón era interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres que se ponían de pie o se caían al suelo, ¿no? O no dicen si atrás o adelante, ¿no? Pero se caían, ¿no? Por los 80 me acuerdo se popularizó eso de las caídas espirituales, ¿no? Que ¡pac! Se caía la gente para la espalda, ¿no? Bueno. Eh, ¿Ves? Dice, era como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante la noche de la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada, dice, porque
se oía en las casas el clamor de las almas de los que hasta ese momento habían confiado en su propia justicia. Tales victorias contra el reino de los tinieblas se ganaron de rodillas. Interesante esa figura, pero a veces la historia del avivamiento como que también le damos un matiz muy mágico, ¿no? Hay algunas cosas que son reales, pero otras también creo que exageramos, ¿no? Eso también cuentan de otro, no sé si era de Jonathan Edwards o de otro predicador que dice que una vez estuvo visitando una fábrica y de pronto dice que se paralizaron las máquinas y la gente estaba llorando ahí, ¿no? Llorando y entregando su vida al Señor. Está interesante eso, pero no sé si fue toda la fábrica o un grupo de gente de la fábrica, pero se ha hecho, se ha llegado a hacer un mito de eso, ¿no? Y se habla de que en el lugar que iba este hombre, pues la gente era tocada por eso yo, ¿no? Bueno, ahí vamos. eh, Hay que tomarlo por fe en todo caso, ¿no? Más allá de los detallitos que a veces alimentamos. Eso me hace acordar al libro de Meltari, Viento Recio, ¿no? Viento Recio, que ahora dice que las cárceles estaban vacías, los policías iban y no tenían nada que hacer, entonces se formaban cuartetos, tríos y grupos para cantar en las iglesias, dice, ¿no? ¿No? Los hospitales estaban vacíos también porque la gente se sanaba. Bueno, eso es lo que decía ahí la obra, que, bueno, que estaba traducida. Y Mel Tari, cuando él mencionaba de las cosas que estaban diciéndose de su libro, traducido a otros idiomas, le decían, ¿no? Muchas de las cosas que dicen no son reales, ¿no? O sea que a veces se exagera, ¿no? Por tratar de presentar algo hermoso, exageramos muchas cosas, ¿no? Pastor, bueno, Sí. yo que vengo de una congregación pentecostal y que también he experimentado, he visto, ¿no? He podido experimentar algunos, algunos eventos como lo que se describe ahorita aquí en la clase, ¿no? Ahora puedo comprender por qué es que se pone tanto énfasis en querer imitar a esos personajes. Y cuando a veces escuchas a predicadores y dices, pero como él, como Jonathan Edwards, o no, como Juan Wesley debe hacer, o como ellos, ¿no? O sea, se intenta regresar y retomar a hacer lo mismo frente tal vez a todos los libros y a todos los escritos que se han dado de él, ¿no? Sin embargo, debemos entender también, pastor, que si ellos hubieran tenido si ellos hubieran tenido la estrategia de Dios, o sea, la correcta estrategia de Dios, estos movimientos hubieran prosperado también, no hubieran tenido un fin, hubieran tenido otros cambios. Hay que darnos cuenta también que ellos son personas, ¿no? Y como seres humanos todos cometemos errores. Y por otro Ajá, lado también entender que la persona es así reaccionaria, pastor. Y yo me doy cuenta que ante lo nuevo, ante ese impacto, ante esa sorpresa, la gente tiende a emocionarse y tiende a reaccionar. Entonces, puede haber sido por eso, tal vez. Por decir, tú estás en una reunión y en una reunión entra una especie de una euforia espiritual, digamos algo así, ¿no? ujú, Y la gente se comienza a caer o alguien comienza a hablar en lengua extraña, que para la gente es extraño, de alguna manera también comienzas tú a percibir eso dentro de ti. Comienzas a percibir cierto calor, comienzas a percibir cierto adormecimiento en tu cuerpo, y entonces el error de todo eso está cuando tú atribuyes a eso que eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces yo ya. considero de que tal vez por ahí entró el error en ellos. Ellos atribuyeron que fue la obra del Espíritu Santo y entonces al hacer eso prácticamente limitaron el trabajo, el mover del Espíritu Santo y comenzaron a considerar que esa era la manera correcta. Sin embargo, la historia nos puede demostrar de repente lo contrario, ¿no? Sí fueron movimientos que en su momento tuvieron gran repercusión, pero no prevalecen hasta ahora. Y no, yo creo que nosotros ahorita estamos estudiando historia justamente, no para criticar tal vez la historia, pero sí para comprenderla, para analizarla y para entender que pueden haberse cometido errores y pueden haber cosas que debemos aprender de ellos y podamos corregirnos más adelante, ¿no? Bueno, esa Ujú. es mi forma de pensar, pastor. Sí, eso es verdad, lo que te estoy diciendo es cierto.
hay muchos errores que cometemos, pero de hecho, yo creo que el Espíritu Santo es el que mueve. De hecho, sí, el Espíritu Santo mueve, pero no solamente mueve en ciertas cosas o experiencias que atribuimos al Espíritu Santo, sino a las vidas que van siendo formadas ahí y son tocadas, y las ciudades que son tocadas y transformadas también para bien, ¿no? Eso creo que es mucho más puntual del obrar del Espíritu Santo que señales y prodigios, ¿no? Que muchas veces quedan ahí, ¿no? Que de paso eso ocurre en un momento y luego, como dices tú, va bajando eso, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Azusa, de que vamos a hablar más adelante. Azusa, bueno, por ahí vamos a hablar. Azusa fue un movimiento donde empezó, algunos dicen que ahí empezó el pentecostalismo, pero el pentecostalismo no empezó ahí, empezó antes de eso, mucho antes de eso. Pero hubo una manifestación muy especial en ese lugar, en esa iglesia de la calle Azusa, donde estuvo William Seymour, un moreno, ¿no? Que fue enviado por otro predicador, que era un predicador también que se dicen que es el Parham, que dicen que es eh, el motivador del pentecostalismo, ¿no? Ya. Y lo decimos, dice que fue una cosa tremenda para su tiempo, ¿no? Y empezó por oración y luego la gente comenzó a ir a milagros, bautismo del Espíritu Santo, señales y todo eso. Y dice que de pronto en la ciudad todos se contagiaron y comenzaron a ir a ese lugar, ¿no? Y hacían colas, dice, todo el día, a las 24 horas del día, estaba, dice, haciendo cola. Ahora, eso es lo que se di cuenta, ¿no? No sé si eso es exagerado de alguna manera, ¿no? Y ese fue el punto focal para algunos. La Asamblea de Dios, por ejemplo, dice que ese es el punto del pentecostalismo moderno, ¿no? Ahí se desarrolla. Ya. Cuando tú vas a Los Ángeles, porque Los Ángeles fue en California, Los Ángeles, tú vas a la calle Azusa y lo que vas a encontrar ahí es una plazuelita, que es una especie de camino intermedio para, al fondo hay un centro comercial, creo, algo así, ¿ya? Pero iglesia no hay, ¿no? ¿Dónde estaba esa iglesia? Donde había sido una iglesia, ahora simplemente es un camino de paso, como una plazuelita, pero no hay bancas, no hay nada de eso, ¿no? No, simplemente una plazuela de camino, ¿ya? Y a la mitad más o menos de esto, de la plazuela en el piso, ahí hay una placa que recuerda la historia del avivamiento que ocurrió ahí en Azusa, ¿no? Eso es lo único que hay. No existe templo, no existe iglesia, no existe gente ahí, no hay nada. Simplemente una placa. Eh, para algunos eso es pues un santuario, ¿no? Pero el que no conoce eso pasa desapercibido, camina por ahí, pisa hasta la placa seguramente y no se da cuenta de qué es, ¿no? Pero eso sí me entristeció realmente ver eso, saber que no, pues no existe la iglesia, o por lo menos hubieran dejado algo, ¿no? ¿No? Eh, o como una especie de historial, no sé. Yo pensé que solamente en Perú ocurría eso de que la historia la olvidamos. Parece que también ocurre en otras latitudes, ¿no? Entonces, no. Si no tuviéramos ese conocimiento, solamente los pentecostales o se acuerdan de eso, ¿no? Pero después no, ¿no? Las demás iglesias, pues no opinan sobre ese asunto, ¿no? Bueno, eso es lo que digo de la calle Susa. Y como dice Julio César, también, pues claro, yo también tuve, y bueno, soy parte también de esto porque estuve en un movimiento pentecostal, ¿no? Después de conocer al Señor, luego de varios años, este, fui a servir, ¿no? A las asambleas de Dios. Fui dentro de todo este mover pentecostal, ¿no? Eh, que fui tocado antes de que fuera a las asambleas.
Pero vi eso que era necesario, fui para allá, me formé, me preparé, serví durante 14 años ahí a las asambleas y después ya vi conveniente retirarme, ¿no? Ahí fue cuando hice contacto con el pastor Timoteo y él me trajo para la presbiteriana y ahí estuve sirviendo 14 años también, curiosamente. Fueron 14 años. 14 años en el pentecostalismo, 14 años en el movimiento presbiteriano y anteriormente estaba yo dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Ya estoy cumpliendo este año, estoy cumpliendo 50 años de creyente, ¿no? Ya son varios años. Es bueno, nunca pensé que eso iba a llegar a los 50 años, ¿no? 1975 fue el tiempo que le entregué al Señor mi vida. De hecho, va a ser dentro de 2 meses ya, fue en noviembre, 23 de noviembre, ¿no? Me acuerdo de la fecha exacta. Dentro de la tradición evangélica, ¿no? O sea, del llamado que hizo todo el predicador y todo. Pero fue interesante eso. Por eso no digo, yo no estoy diciendo que ese mover o esa práctica sea mala, ¿no? Creo que sí hay efectividad, Dios opera, pero no es la única forma, no es la única forma. Por eso que la Biblia no nos muestra una fórmula de quienes vienen al Señor, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos? Los americanos han tratado de hacer eso, ¿no? Y poner pasos, ¿no? ¿no? 7 leyes espirituales, 4 leyes espirituales, te dan los pasos, ¿no? Te dan los pasos de cómo debe ser. Y te lo sistematizan. No siempre el resultado es adecuado o correcto. Sí hay conversiones, sí hay nuevos nacimientos, pero no es a todos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver a los pioneros de las misiones modernas. No sé si alguien quiera decir más acerca de esto. ¿Ya? A ver, regresó Sol. Sí, ya está acá. Sol de nuevo. El Sol de Piura. Sí, pastor, aquí estoy. Mm. Qué bueno que en esta clase hay varias mujeres. Astrid, Sol, Zulin y nuestra hermana Adi. Son 4, ¿no? Son 4. Y los varones creo que son 6, me parece. Están más o menos por ahí. ¿Ya? Es una clase que está por ahí bastante. Hay varias mujeres. En otras clases sí, puros varones nomás, ¿no? ¿No? Puros varones. Muy bien. Pastor, Sí, pastor, sí, sí, sí. pastor, una consulta. Acá, como dice, la reforma protestante fortaleció las bases doctrinales. ¿Qué tipo de bases doctrinales nos podría explicar utilizó la reforma en esos tiempos para tener un claro algo? No, la reforma protestante, claro, o sea, toda la base doctrinal que está ahora en el mundo evangélico procede del Ya, protestantismo, procede de la reforma, protestante, ya, la ya. justificación por la fe, por ejemplo, ¿no? La gracia Ya. salvadora de Jesucristo. Todos proceden de la reforma, pastor. Todo viene de la reforma, pues. Sí, Y sí. eso lo tiene la iglesia evangélica, o sea, Mm, no hay diferencia, Sino ¿no? que en este tiempo, pastor, en este tiempo, en este siglo que estamos viendo ahí, 18 y 19, hubo cierta distorsión, ciertamente. Podemos hoy verlo, ¿no? Con otros lentes podemos verlo de repente, ¿no? Sí, hubo lo que pasó en esa calle, ¿no? Eh, Viéndolo ahora, ¿no? Las manifestaciones, las caídas y tantas cosas más, llegaron al Perú pues, en el año 80, en el año 90 llegaron hasta último, 80, 90 llegaron. Yo estuve en Tingo María y cuando llegó eso pero fue algo donde los pastores se preocuparon y los pastores tuvieron que llamar a la juventud y me acuerdo, yo estuve allá en Tingo María y fue fuerte, pastor, fue Mm, fuerte. Todo el pueblo, nunca antes se había visto esto en el pueblo evangélico. Y lo hacían mm, en las plazas. No voy a tocar por respeto la denominación, que son hermanas,
pero en la plaza Pastor hacían, y todo el mundo iba a ver, todo el mundo iba a ver. Entonces, tuvieron que a nosotros hacernos entender, ¿no? De que eso, tener mucho cuidado, no asistan, porque nosotros como iglesia no entramos en ello y los pastores tuvieron mucha prudencia. Ya. Y fue un tiempo, también un tiempo, y luego ya se iba desvaneciendo, ¿no? Porque iban entendiendo. Ujú. Sí, Bueno, de pastor. alguna manera puede ser prudencia, pero a veces ha sido exageración también de los pastores, ¿no? De cortar esto y por su afán de mantener a los hermanos, y los hermanos se iban al final, ¿no? Ujú. Eso creo que se iba a decantar en su momento, ¿no? Eso que usted está hablando fue un movimiento pentecostal o fue carismático, No, porque pentecostal, pastor. ya, porque el pentecostalismo ya había, ya Asambleas de Dios estaba Sí, allá, yo recuerdo hace mucho así tiempo, es. ahí estaba don Pedro Delgadillo, estuvo por ahí, Delgadillo, sí. ya, Los hermanos Tellos también, pues. y ahí está también ahora Víctor, no me acuerdo su apellido ahorita, ya que él es pastor allá, uno de los hombres fuertes por ahí, ¿no? Este, entonces, yo veo que, por un lado, el pentecostalismo no llega a los 80 en el Perú, el pentecostalismo lo vamos a ver desde el 1920 más o menos empieza, Más atrás, pero ¿no? su toque es por los años 40, Mm, ¿ya? Y su resurgimiento en los años 70, 80. Entre los 80 más bien empezó el movimiento carismático y ha habido varias olas. La primera ola, la de Parham, con Seymour, después viene una segunda ola, no, antes, una primera ola hubo antes, en 1780 y tantos, por ahí hubo un movimiento bien fuerte, ¿no? Con este caso del caso de Jonathan Edwards también. A eso le llamó la primera. La segunda fue este del Pentecostés. Y la tercera ola, esa ola de las iglesias de prosperidad, ¿no es cierto? Las proféticas y toda esa onda, toda esa línea que hasta ahora nos llega, ¿no? Movimiento Bueno, apostólico. es un Pastor, historial una pregunta, pastor, interesante. Sí. ¿cómo se llama? Benny Jim, ¿en qué tiempo surgió? Porque vemos que fue fuerte también su movimiento Sí, él es allá en Estados Unidos. carismático. Él fue carismático, Carismático, no era evangélico carismático, exactamente ni pentecostal, era carismático, carismático, ya, y él surgió por los 80, el más o 80, menos, ¿no? sí, por los 80, aunque en los 80 no hizo impacto, pero sí ya era él un predicador que oraba por sanidad, milagros, bautismo del Espíritu Santo y todo eso. Y aquí, ¿sabe quién es? Hubo un movimiento que de paso, el viernes pasado estábamos comentando acerca de eso porque un hermano era parte de ese movimiento, ¿no? De lo que se llamó los hombres de negocio del Evangelio completo, así se llama, hombres de negocio del Evangelio completo. Eran la mayoría carismáticos, católicos carismáticos. Y ellos trajeron a Benny Hinn cuando nadie conocía a Benny Hinn aquí en el Perú, nadie lo conocía. Era un Ujú. perfecto desconocido en Estados Unidos, nadie lo conocía. Y hicieron una campaña con él en el estadio de Surquillo, en la canchita que tienen ahí en Surquillo, detrás por ahí por el cementerio, ¿no? Por ahí. Ahí tenían un campo deportivo, ¿no? Un lugar que no era muy grande tampoco, ¿no? Muy pequeño, así que no fue una gran campaña, no fue como la de G. Ávila, por ejemplo, ¿no? Que usó pues el Estadio de la Alianza, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿No? O Jimmy Swaggart cuando vino también. No, este vino acá porque ya había un movimiento carismático. Bueno, yo me estaba adelantando a eso. Eso deberíamos hablarlo para la siguiente clase. Bueno, ¿Ya? gracias, pastor, gracias. ¿Ya? Entonces, espero que no se confundan, porque eso no tiene nada que ver con esta época. Y creo que fueron 3 días de campaña intensa, y de ahí no supe más que Benigín. Hasta cuando ya lo vimos ya famoso con un gran predicador, un teleevangelista que manejó en Estados Unidos, se hizo grande, se hizo multimillonario también, porque Así es. no lo era, ¿no? Cuando vino era simplemente un predicador más, ¿no?
Entonces, él no es pentecostal propiamente, no es evangélico propiamente, él es de corte carismático, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, hablando de los pioneros, entonces ya, Cristian, te dije más o menos cómo este asunto de la reforma protestante, no hay mucha diferencia, las bases originales son las mismas, el asunto es de cómo canalizas eso, ¿no? Cada movimiento lo canaliza, lo pone a su modo, a sus prácticas, a sus formas, ¿ya? Y eso es otra cosa. Eh, pero de aquí contribuyó algo, ¿no? El movimiento pietista, ¿no? De carácter renovador que inició Spinner, que produjo líderes misioneros y generó un avivamiento espiritual en Inglaterra, que comenzaría el movimiento misionero. Eso sí es importante, que si un avivamiento es un avivamiento, va a producir un movimiento misionero, ¿no? Y también creaciones de sociedades misioneras. Las sociedades bíblicas son parte de ese mover, ¿no? Los países que experimentaron avivamiento espiritual en los siglos XVIII y XIX se convirtieron en impulsores de las misiones. Ahora, hay que tomar en cuenta eso de las misiones muy bien, pero también el cuidado porque Inglaterra fue a hacer misiones a diferentes lugares, a Australia, por ejemplo, ¿no? A la India, ahí estuvo Holanda, estuvo también Dinamarca, estuvo Francia, estuvo Holanda, pero muchos de estos comenzaron a practicar también esto que era común en esa época, que era la esclavitud, ¿no? Y la discriminación racial. Creo que eso no pinta muy bien, ¿no? ¿No? Las iglesias hablaban del amor de Cristo, pero veían a otras personas, ¿no? Por su color o por su tamaño, los veían como una cosa menor, ¿no? Eh, y hacían cosas que no eran correctas. Bueno, eso fue rompiéndose. Sudáfrica, por ejemplo, es el resultado de eso, y Sudáfrica tiene una tradición de corte episcopal, ¿no? Es protestante en la mayoría de los casos, ¿no? Pero la gente de color, la gente afro ahí sufrió mucho, ¿no? Por la discriminación en su propia nación, ¿no? Hecha por los blancos, ¿no? Y lo que se conoció como el Upper Day, ¿no? Lo mismo que se dio también en Estados Unidos hasta los 60, 70 del siglo pasado. Entonces, en Sudáfrica está Desmond Tutu, un arzobispo anglicano, creo que era, o luterano, que era el que propuso e hizo lucha para liberar digamos, a los sudafricanos, ¿no? De origen afro, ¿no? Los nativos. Y también estuvo Mandela, ¿no? En este caso, que sufrió varios años de cárcel y que después de eso llegó a ser presidente ahí, ¿no? Pero bueno, ha sido bastante, y todavía continúa un poco eso, porque cuando se hizo un mundial, ¿se acuerdan? Hubo un mundial ya de fútbol, no recuerdo, ha sido por esta época de este siglo, eh, era el de Sudáfrica, no recuerdo si era con Corea, no sé con qué otro país, era en conjunto, era, ya, pero prepararon a la ciudad y a la gente pobre, a la gente limitada, asignaron en otro lugar, lo pusieron en otro lugar para que cuando llegase la gente a gozar del espectáculo no viera toda esa pobreza y toda la miseria que había ahí en la ciudad, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es una práctica que tuvieron de alguna manera. Todavía creo que eso nos muestra que las naciones todavía nos falta, nos falta este aspecto del servicio y del amor al prójimo, ¿no? No viendo las diferencias, como decía Pablo, ¿no? Ya no hay, en Cristo no hay diferencia. Bueno, el avance misionero moderno como hecho histórico se efectuó en un contexto económico y político. Muy bien, bien. Estuvo en un contexto económico y político, ¿no? Al desaparecer el poder del Imperio Español, Inglaterra, Holanda y Dinamarca y otros países europeos
emprendieron la expansión colonizadora de lo que hoy se llama el tercer mundo. ¿Ves? Entonces, no solamente fue España, sino que también entonces a España al digamos, a bajar, al desaparecer básicamente en sus colonias, Inglaterra, Holanda y Dinamarca hicieron estos pases pues, en Europa especialmente, ¿no? ¿No? Esto de España, de paso, a uno dice que no fue colonización acá, que fue más bien, fue un virreinato, es como si fuera territorio español, y, bueno, en fin, si así o no, porque las colonias, el comportamiento de los colonos era bastante radical también, ¿no? Entonces, esta expansión colonizadora de lo que se conoció como el tercer mundo, ¿no? Ah, y hay varias explicaciones sobre este fenómeno, pero creyente reconoce en ello la mano providencial de Dios, a pesar de todos esos errores que cometieron, y también llevaron la cultura, pues, ¿no? Ese es otro efecto. Así como los españoles que vinieron acá y conquistaron, fue una conquista y colonizaron territorio, ¿no? Mataron a mucha gente, millones de personas murieron aquí, a pesar de eso hubo una mezcla, ¿no? Y siempre se mantuvo este asunto del racismo, ¿no? Que es muy fuerte todavía en nuestro país, ¿no? Somos un país mestizo, andino, pero somos racistas, pero 100% entre nosotros todavía, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que decía Ricardo Palma, que él dice que nosotros tenemos de Inga y de Mandinga. De todo tenemos, ¿no? Es una mezcla que tenemos. No hay puros, nada de que hay puros que venimos de los españoles, no hay eso, no existe. En cambio, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, ellos sí pueden decir eso, porque ellos no se mezclaron, ¿no? Más bien formaron sus familias y plantaron y desarrollaron un grupo social, ¿no? Al modelo de su país original, ¿no? Entonces, eso es lo que también ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Donde también arrasan con los indios, ¿no? Y la gente blanca venía de Europa, ¿no? De las que formaron las 13 colonias y que desarrollaron la libertad, ¿no? Eh, y también la libertad religiosa, ¿no? Básicamente era protestante, evangélica, pero cualquiera podía estar ahí en ese lugar sin, no se le vetaba, ¿no? ¿No? Por la práctica religiosa que tuvieran, ¿no? Bueno, entonces, quien desea que todos los hombres sean salvos, entonces Dios quiere que el hombre sea salvo. Claro, en esta parte presentamos la labor de 4 pioneros de esta obra. Vamos a mirar acá, en este caso, a ver, ¿quién es ese peladito? Bueno, hay que decirle su nombre, no que pobrecito peladito, no. Eso creo que le decían a este profeta, ¿se acuerda de Eliseo, no? ¿No? Calvo, calvo, ¿no? Ya. Calvo, Bueno, este es calvo, Guillermo Carey, que fue a la India, ¿no? En su momento fue a la India. Y a la India, lastimosamente, no hay mucha obra evangélica, está bien, prohibido eso, ¿no? Está prohibido la práctica ahí. Sí creen en sus religiones, hay miles de formas religiosas ahí en la India, pero el cristianismo no, ¿no? El cristianismo se niega. A pesar de eso, aquí tenemos el caso de Carey en su momento, ¿no? En el siglo XVIII. Carey le tocó el honor de hiciera la nueva obra misionera y nació en Inglaterra él en 1761, en la época de fervor espiritual dirigido por los Wesley. El contacto permanente de Carey con la iglesia le permitió forjar su vida con ideales optimistas que influirían toda su vida, ¿ya? Él estudió hebreo y griego y holandés también, ¿no? Por su propia iniciativa. Bueno, en el mundo evangélico era bastante difícil eso, hoy día es muy común que un instituto, por más pequeño que sea por ahí, te enseñan lenguas, ya, hebreo y griego. Y hasta a veces pienso que eso no es exactamente lo correcto, ¿no? En cambio, en la época de Carey sí, el aprender hebreo y griego era volverte erudito, bueno, ¿no? Un hombre
pero lo consigo, estudió la geografía del mundo, hizo un mapa creativo, lectura sobre aventuras marinas, y por su interés de viajar, ¿no? También él leyó los libros de los diarios de Juan Elliot y David Brainerd, misioneros entre los indios de América del Norte, ¿no? Y la Biblia le dio la convicción de la responsabilidad misionera de cada creyente. Creo que eso hay que subrayarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia te da convicción de responsabilidad misionera, ¿no? Responsabilidad misionera. Cada creyente debería tener responsabilidad misionera. Ahora, ahí viene otro tema, ¿no? Cuando hablamos de misiones, los americanos, otra vez los americanos, ellos han sistematizado todo, ¿no? Hasta las misiones. Entonces, cuando nos trae la forma de hacer misiones, es la forma que han desarrollado los misioneros americanos. Pero eso no es misión, eso es un modelo de misión nada más, ¿no? ¿Que ha triunfado en el mundo evangélico? Sí, claro que sí, pero no es la única. Ahora ya tenemos, por ejemplo, el modelo coreano, ¿no? ¿No? Coreanos viniendo acá, ¿no? Misioneros. Y los peruanos también yendo a otros lugares. Hay peruanos que están en la India, están en el mundo asiático, están en varios lugares, ¿no? Eh, lo que todo creyente debe tener es convicción de la responsabilidad misionera. O sea que cada creyente es misionero, ¿no? No que estamos en un plan o un programa de misiones que crea la iglesia y que convoca hermanos y los que van a ir. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, los que estamos en la banca, es dar ofrendas para las misiones. Ya, con eso ya otro va, nosotros apoyamos económicamente. No está mal el asunto, pero la responsabilidad misionera no se reduce a entregar dinero o ofrenda para esto, sino también para que nosotros tenemos que hacer misión, y la misión que nos toca es hacer, hacerla desde nuestro propio barrio, dentro de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Ahí creo que nos falta, ¿no? No, porque nos olvidamos de eso. Creemos que solamente la iglesia es la que tiene que hacer la misión, o los ministros o hermanos que son llamados para eso. No, todos debemos hacer misiones, ¿no? Desde la perspectiva de nuestra presencia en el lugar que estemos, ¿no? Creo que eso es lo que vale. ¿Ya? Y aquí esta misión no tiene que ver con el tratar de influenciar a la gente para que se convierta, ¿no? Sino, si eso se da, qué bueno, en buena hora, pero no es esa idea solamente, eso hay que dejarlo al Señor. Lo que hay que hacer es forjar y dar una vida y testimonio de vida conforme al Evangelio. Y eso ya habla de nosotros, ¿no? Carey, entonces, escribió, publicó un famoso tratado por el cual él trataba de demostrar que el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo es obligación de cada generación. Esto sí es el énfasis de los misioneros. Generalmente los que hacen misión siempre hablan de que el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo es obligación en cada generación. Cada generación debe levantar misioneros, cada generación debe desarrollar misioneros. Y ahí sí creo que estamos un poquito lejanos dentro de la IP Cristope, ¿no? Porque no he escuchado, o deberíamos en todo caso hacer énfasis, ¿ya?, en hacer misiones, ¿no? En desarrollar una visión de vida cristiana misionera, porque somos enviados, ¿no? Creo que ese sí es parte de lo que nos falta, o lo que deberíamos apuntar. No sé, si alguien apunta o ustedes lo proponen, algunos que ya están como pastores o futuros pastores, recuerden eso, ¿no? Llevar el evangelio a todo el mundo, obligación de cada generación. La generación de ustedes va a tener que tomar fuertemente esta tarea, ¿no? Entonces, la posta está ahí, preparándose y hagan la obra, ¿no? En el lugar donde les corresponda o donde están ahí,
o también el impulso de ir hacia afuera, pues la misión tiene esos dos ángulos, ¿no? La misión centrípeta y centrífuga. Entre nosotros, ¿ya? Y la misión local, lo que llaman la misión local, en nuestro lugar de influencia, y luego extendiéndonos hacia afuera, que es lo que le llaman a algunos la misión, básicamente, ¿no? Porque uno dice, misión es salir afuera, ir al mundo, ir a los países, ir a las naciones. Eso es misión, pero no es todo misión. La misión no se reduce a viajar y ir a otros países a llevar el Evangelio. Si no hemos llevado el Evangelio en nuestra propia casa, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, ¿no? En nuestra propia casa. Y ya después entonces miramos lo demás. Ese modelo nos dio Jesús, ¿no? ¿No? Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca nos dijo, ustedes serán testigos hasta lo último de la tierra, vayan allá. No. Primero dijo Jerusalén, después dijo Judea, después dijo Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces hay todo un caminar ahí, ¿no? En 1792 predicó ante la Asociación de Ministros Bautistas su famoso sermón sobre Isaías 54:2-3. Dice, y miren cómo se llamó este mensaje. Esto sí es bueno, este mensaje de la Sociedad Misionera Bautista. Era bautista el hombre, ¿no? ¿Ya? Bueno, miren este sermón, ¿cómo se llamaba? Esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. Esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. Tomen, hermano, ¿eh? Tomen esa pauta, muy buena, ¿no? En obediencia entonces a la escritura se fue a la India en 1793, acompañado por su esposa y un médico, y su centro principal de acción fue Sarapongre, que era de Dinamarca, ¿no? Una colonia de Dinamarca, ¿no? Tradujo las escrituras a porciones a más de 30 idiomas y dialectos. Escribió gramáticas y diccionarios, fundó colegios y abolió costumbres paganas e inhumanas. Al morir en 1834 dijo, no me queda ni un solo deseo insatisfecho, ¿no? Se había abocado a trabajar en la obra totalmente, ¿no? Dedicado completamente. Bueno, William Carey nació, bueno, él nació, ya hemos dicho, en Inglaterra, en 1796, fue formado en una iglesia de altos ideales espirituales, ¿no? Y la Sociedad de Londres en 1817 lo envió a las Islas de la Sociedad en Oceanía. Al aceptar los primeros creyentes manifestó sus cualidades de líder de estrategias de expansión. Hizo su centro en Tahití e hizo, acá en este caso estamos hablando ahora de otro, de Juan Williams, ¿no? Ya no de Carey, ¿no? Que fue otro misionero, ¿no? Uno de los misioneros que también hizo una labor muy, muy buena. Entonces, él fue enviado por la Sociedad Misionera a Oceanía, fijó su centro en Tahití, ¿no? Preparó obreros con la mira de enviarlo a otras islas y de esa manera extendió el Evangelio en las islas australes, en Jarvis, Samoa y otras de lejana distancia, ¿no? Fue a Oceanía, donde justamente yo estuve hablando de, de Mel Tari, ¿no? Que él hizo una obra por allá, por una de estas islas, por Oceanía, ¿no? Supervisó la traducción de las escrituras a Rarotonga y a los creyentes les enseñó oficios y mejores métodos de cultivo. William alcanzó esos éxitos confrontando enormes dificultades. Vivió entre caníbales y al fin fue asesinado en 1839 por personas que ignoraban el amor de Dios. Su vida se apagó, ¿no?
o se la pegaron de alguna manera. Los miles de personas redimidas durante los 22 años de ministerio de este siervo de Dios son testimonio del poder que tiene el Evangelio para transformar la vida de los pueblos. No ha sido el único que ha sido, digamos, asesinado, ha entregado su vida por la obra que ha hecho, ¿no? Este, entiendo que el que escribió el libro El Hijo de la Paz, ¿no? Fue un misionero que estuvo en las islas Guyanas, ahí venezolanas, creo por ahí, en unos centros nativos, y ahí él perdió a su hijo, ¿no? Porque se lo mataron, los nativos lo mataron. A pesar de todo eso, él siguió trabajando, entregando el Evangelio, y la comunidad finalmente se convirtieron, ¿no? Pero bueno, eso es un caso, y acá en Perú también, ¿no? Los Erickson, uno de los Erickson, un misionero pentecostal de la Asamblea de Dios, también entregó su vida, porque en esa época, pues, en los pueblos alejados, veían a los gringos, y especialmente predicando el Evangelio, entonces lo veían como algo extraño, como personas anticristianas, ¿no? Y los mataban. Bueno, tiempos aquellos. Vamos a dejar ahora esos son el caso hemos visto de William Carey y de John Williams, ¿no? Después vamos a hablar de Livingstone y vamos a ir más bien al descanso. A ver, no sé si hay otra cosa que quieran comentar, alguno de esto que hemos comentado en lo último. A ver. Son nuevos, pastor, para mí son nuevos estos personajes. Ya. Carey de Son repente nuevos. no. Carey, los que hacen misión y están muy dedicados a las misiones, William Carey sí, es conocido. El caso de William un poco, y el caso de Livingston sí. Livingston también es otro modelo de misionero, ¿no? Entonces ya lo Lo vamos a único que ver. veo, la época, pastor, la ¿Cómo? época data de Alberto Benjamín Simpson, nomás parece que data la época, 1830, 1800 por ahí. Pero él fue de 1800 y tanto, creo que ya Y a fines tantos. de 1800 Sí, pues. está Simpson, ¿no? Esto Ajá. es antes, esto es casi Antes. comienzo del siglo Es al XIX. comienzo del 1800, ¿no? Sí, sí, pero hay diferencia. 1739, ahí estamos, ¿ve? William en Oceanía, Juan Ujú. Williams. Pero esto que estamos viendo son algunos nomás, ¿no? Han habido muchos Ahí. más, ¿no? Sí, claro, claro, Que lo ha pastor. marcado. Hoy podemos clasificar, porque hemos tenido, por ejemplo, si yo pongo esta historia, ¿no? Desde un corte sacralizado, de una manera, digamos, dando avisos de algo mm, como muy espiritual, muy santo, no estaría haciendo bien porque el análisis hay que verlo también en la dimensión de qué cosas hicieron, ¿cierto?, para el Evangelio, pero también cómo esto culturalmente también afectó las sociedades de su tiempo, ¿no?, de esos nativos, ¿no? A unos casos se Claro. ven bien, a otros no, no, en fin, hay de todo, ¿no? Eh, Quizás involuntariamente o otros por obligación, porque también algunos misioneros, y eso sí lo he visto por experiencia, de que venían y ellos querían trasladar su cultura, su forma de pensar, su práctica hacia nosotros, ¿no? Modelarlo hacia nosotros, ¿no? El choque que hubo en el mundo andino, por ejemplo, que los misioneros querían tener cultos a las 8 de la noche, ¿no? Cuando en el mundo andino, pues la gente a las Están 6 durmiendo de ya. la tarde ya está durmiendo, ¿no? Ah. ¿No? Este, Tuvieron que cambiar eso, ¿no? Y poner cultos a las 4 de la tarde. Porque Allá, pastor, en Mamapampa, la gente duerme, pastor, 7, 6 de la tarde, 7 de la noche, no hay nadie en la calle. así es, pues, eso En hasta ahora. Mamapampa, frío, frío, frío. 6 de la tarde, ¿no? Sí, yo he estado por ahí un par de veces, he ido a Mamapampa, hace un No hay frío gente. y no hay gente, ciertamente, La ¿no? única bodeguita, pastor, cierra a 7 de la noche. Así es, Claro pues, que es otro mundo, ¿no?
Otro Otro mundo. mundo. Bonito, Sí. Claro. de campo es eso, lindo. No les estoy diciendo algo extraño. Por eso que el culto en la noche no se hace. La iglesia no funciona en la noche allá. Es imposible. Bueno, vamos a tener descanso Ya, entonces. pastor. ¿Ya? Ya. Volvemos.